Secretos, mitos y realidades, consejos, nuevas perspectivas y lo más vanguardista acerca del mundo de la cirugía plástica y procedimientos estéticos. Bienvenidos a Tres Cosas que Debes Saber, con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. En este episodio, el anfitrión Eduardo Solís Tinoco, cirujano plástico, y el estratega mental en alto rendimiento, Cristian Marquina, abordan cómo los tipos de temperamento, carácter y personalidad influyen de manera determinante en las motivaciones detrás de la toma de decisión previa a un procedimiento quirúrgico estético. El día de hoy agradezco mucho la presencia de un invitado muy especial, Cristian Marquina. Él es estratega mental, Ojalá nos platiques un poquito de lo que tú haces y van a ver por qué es tan interesante la perspectiva que él tiene y las consecuencias, que él ve de esto de que significa hacerse algún procedimiento estético. Bienvenido, Cristian. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de compartir y de partir sobre este tema que creo que es importantísimo. Y felicidades porque está metiéndose en este tema del comportamiento humano, que está completamente de la mano de lo que usted hace. Entonces, estoy muy emocionado de estar con usted. Muchas gracias. Sí, creo que tienes muchas cosas que aportar y una visión muy fresca y muy experta también de lo que viven nuestros pacientes. Quería empezar comentándote que a mí como especialista en cirugía plástica me llama la atención cuando llega un paciente de primera vez el reflexionar qué fue lo que lo llevó a terminar aquí sentado en este sillón frente a mí. Y a veces les digo, siempre lo trataremos con muchísimo respeto, el que yo imagino cuando empezó a tomar referencias, encontrarnos, hacer una llamada y hasta ese momento de atravesar esta puerta y ver qué tipo de persona te vas a encontrar. Claro, este tipo de comunicación ayuda ahora un poco, creo que esa es la principal motivación, no soy experto en esto y les recuerdo, lo hago con la mejor de las voluntades. Cuéntanos en el conocimiento que tú tienes, Cristian, ¿cómo es que un ser humano toma una decisión? Porque hay gente que lo hace tan rápido y tengo pacientes que decidir una cirugía les toma 2 años. Casi. Aquí está, córtame de una vez, ¿no? Así. Lo que considero es que realmente cuando no nos conocemos lo que hacemos es reaccionar ante lo que nos sucede. Cuando te conoces y entiendes de la mano del autoconocimiento quién eres, en ese momento sí empiezas a decidir. Por eso muchos pacientes llegan y aquí está el dinero, córtame de una vez, quíteme esto, póngame aquí, por este nivel de desesperación. Uh-huh. Por este nivel de no tomar estas decisiones a tiempo que los llevaron a estas necesidades de modificar el cuerpo o regresar al cuerpo que tenían en su juventud, ¿no? Entonces, yo considero que con base en el autoconocimiento, cuando tú comprendes que el ser humano tiene, lo voy a explicar como siempre lo digo, es como si nosotros fuéramos un edificio de 3 departamentos. Uh-huh. Y dentro de este edificio viven 3 personajes, que somos nosotros, pero que tienen un nombre y generan una serie de características sobre cada una de nuestras reacciones. Por eso es un gran tema tomar decisiones. Por eso muchas veces dudamos de nosotros, el síndrome del impostor, las inseguridades, la ansiedad, etc. Ok, estos 3 términos son temperamento, carácter y personalidad. El temperamento tiene que ver con nuestra morfología, es algo biológico y genético y es nuestra forma de reaccionar ante el ambiente. ¿Ok? Es nuestra parte más instintiva, primitiva. Después se forma el carácter, que si el temperamento es la parte más instintiva, el carácter podría ser una parte más emocional, porque se desarrolla en nuestra socialización primaria, en la infancia. Okay. Entonces, cuando nosotros observamos lo que sucede en casa, a partir más o menos del año número 2, ¿por qué del año más o menos número 2? Porque hay momentos cruciales en el desarrollo social de un niño. El destete y cuando nos quitan el pañal. Porque en ese momento te empujan a socializar. No hay manera que no avises que quieres ir al baño, ¿no? Bueno, muchas veces no avisaron, pero bueno. Ajá. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a desarrollar cuestiones más sociales, socialización primaria. Eso es carácter. Temperamento, parte instintiva. Okay. Carácter, parte emocional y social. Y personalidad. Y la personalidad se desarrolla cuando el ser humano empieza a negociar, así de... Papá, ¿me prestas el coche? Profe, no me repruebe. Juanita, ¿quieres salir a tomar un café conmigo? Cuando estas circunstancias suceden, cuando tú empiezas a ver qué te beneficia,
cómo te conviene comportarte, ahí se empieza a desarrollar la personalidad. Y es como nuestra parte más racional. Okay. Entonces, temperamento, instinto, carácter, emoción, personalidad, razón. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que estos tres salgan a los balcones del departamento, del edificio y se pongan de acuerdo para tomar decisiones juntos. Entonces, por eso es un gran tema tomar decisiones, porque no nos conocemos. Claro. A nosotros nos enseñaron, eres niño, niña, y vas a tal baño y haces esto, y luego todo lo que nos enseñaron de comunicación, y seguimos tomando decisiones conforme a lo que nos enseñaron hace muchos años. Yeah. Entonces, esa es la premisa que todas las personas deben de conocer para tomar decisiones, y más que van a generar un cambio físico y mental en ellos mismos y en todo su entorno. Sí, imagínate la responsabilidad que eso significa. Con mi equipo, por ejemplo, siempre los estoy orientando, ¿no?, a que debemos de ayudar a las personas a tomar la mejor decisión. Este tipo de conocimiento, ¿no? O sea, ya me dan ganas que también me ayudes, ¿no?, a analizarlo específicamente, cómo poder ayudar mejor, ¿no?, a las personas, si sabemos en cuál de estas, ¿no?, diferentes como entidades, ¿no?, está predominando en ellos. Quizá también como especialista nosotros podríamos hacer algún ajuste, ¿no? Si lo está tomando desde lo más hondo, como dices, desde lo más primitivo, ¿no? Puede haber algo ahí de base, y después otros aspectos, ¿no?, de lo que aprendió en la parte cotidiana de convivencia con amistades, ¿no?, y demás, sus maneras de comportarse, ¿no? Creo que nos ayudaría a conocer más a los pacientes y poder ayudarlos mejor, ¿no? Es interesante ese proceso. No sé si tú tengas alguna anécdota, ¿no?, de algún cliente que hayas atendido, ¿no?, que lo hayas orientado para que tomara una decisión, yo diría, más apropiada. Aquí con bastante frecuencia tenemos la sensación que las personas vienen tomando una decisión de hacerse un procedimiento, pero quizá no con las mejores motivaciones o las más genuinas, ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de ser invitado a estar con usted, porque creo que todos los que somos profesionistas o que desarrollamos cualquier tipo de trabajo, tenemos que entender cómo comunicar y entender la responsabilidad que tenemos siendo doctores, abogados, psiquiatras, arquitectos, todo, porque la otra persona no tomó esa carrera, no estudió eso. Entonces, que usted se esté ocupando en esto, creo que es invaluable, porque no solo operas al paciente o a la paciente, operas a la paciente en su vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Yo, que tenía obesidad mórbida y que me hicieron la manga gástrica, yo tuve un desbalance emocional, como si fuera un rebote, sí, porque llega un momento donde te empiezas a sentir Juan Camaney, ¿no? Sí. Para los jóvenes que nos están viendo, una persona que se siente mucho. Entonces, ya empiezas a sentirte una persona que nadie te merece o arriba de los demás, porque claro, cuando vienes de una obesidad mórbida y de repente bajas mucho de peso y te están diciendo, qué bien te ves, síguele, vas muy bien, el ego va subiendo. Claro. Y el ego puede pegar en una pareja, pegar en un trabajo. He tenido la oportunidad de trabajar con parejas que han llegado conmigo de, oye, a partir de que mi pareja se operó, nosotros pensamos en separarnos, porque sí, claro, como pareja va evolucionando como seres individuales cada uno, pero si no evolucionan como pareja, se separan. Fíjate, es curioso, te anticipas a algo que te quería platicar, ¿no? Que en estos 18 años como cirujano plástico, en algunas ocasiones me tocó recibir pues parejas, ¿no? En las cuales yo veía esa inquietud, ¿no? Que habían tenido de cerca algunos amigos, ¿no? Y sentían que después de haberse sometido a algún procedimiento quirúrgico, ella o él, las cosas habían cambiado, y había quien incluso me preguntaba la estadística, ¿no? Oye, ¿cuál es la estadística de divorcio en aquellas personas, ¿no? Cuando la mujer se pone implantes, por ejemplo, ¿no? Se hace una liposucción. Me sorprendió, ¿no? No hay por lo menos en el ramo en el que yo estudio ese tipo de estadísticas, pero me ayudas ahorita a entender, ¿no? Y lo más importante, ayudarle a las personas como a comprender que va a haber cambios, ¿no? Que va a haber consecuencias más allá de la talla, ¿no? O la copa o la medida de la cintura. Va a haber consecuencias tal vez como en su ánimo, ¿no? En su manera de pensar, de percibir, y eso sería importante, ¿no? Que las personas, de alguna manera, alguien también los concientizara. No tengo
Claro, si terminara siendo responsabilidad, ¿no?, del cirujano plástico el hacerlo, pero sí por lo menos orientarlos, ¿no?, y hacerles ver que esas consecuencias existen y que ojalá les saquen el mejor provecho, ¿no?, y lo encaminen de la mejor manera para su vida. Yo creo, doctor, que no, usted no es el responsable. Es como si yo compro un cuadro muy feo y contrato un carpintero y el carpintero me dice, oye, ¿qué fue esto a tu cuadro? Tú cállate que no te contraté para eso, ¿no? Y es mi cuadro y yo lo defiendo. Entonces, mi responsabilidad, qué cuadro me compro, dónde lo pongo y a qué carpintero le hablo, ¿no? Claro. Entonces, y tocando un poco lo que usted hablaba, sí cambia la talla del egocentrismo, sí cambia la talla del ego cuando vienen estos cambios. Tuve un caso de una señora que se operó y en lugar de ser un buen cambio, se empoderó y entonces tuvo que ir a la escuela porque un compañerito se agarró a golpes con el otro porque le dijo que qué bien estaba su mamá. Okay. Entonces, es importante entender que cuando yo hago alguna modificación en mi cuerpo, va a haber consecuencias. Si nosotros llevamos un camino como el que usted pretende en todos sus pacientes de no solo tomes las medidas de tu cuerpo y cómo van a quedar las nuevas medidas, también toma las medidas de esto, ¿no? Sí. Y llevar un proceso de ayuda, de acompañamiento es vital. Voy a hablar como si estuviéramos hablándolo sumamente frío, ¿no? La preventa, venta y posventa. La posventa, el tema postquirúrgico no solo va en, pues ya te fuiste, ya estás perfecta, ya estás perfecto, vámonos. ¿Cómo estás? Sí. Oye, ¿cómo va tu tema? Tuve en otra ocasión a un hombre que se operó y de repente el hombre se empodera y ella no quería operarse, pero se da cuenta que por la operación él se empodera y ella dice, yo me quiero operar. Entonces se empoderaron juntos y hoy siguen juntos. Entonces eso es lo importante. Sí. Yo creo que entender, yo he tenido 3 parejas, ¿no? De 500 procesos CAMES impartidos, he tenido 3 parejas con ese tema. Pero creo que es vital entender lo que estamos compartiendo. Tú evolucionas como un ser humano individual y tu pareja también. Entonces, si no concentran y amalgaman esta evolución, van a tronar. Fíjate que en diferentes oportunidades en otros podcasts he hecho un esfuerzo, ¿no?, por tener aquí invitados especialistas en otros ámbitos, ¿no?, como la psicología, como la construcción de imagen pública y demás. Y les he platicado que en el consultorio cada vez somos más conscientes de que es un trabajo largo, que no empieza el día que el paciente acepta, ¿no?, un procedimiento o firma, no menos el día de la cirugía. Cada vez más, por ejemplo, en cirugías de contorno de cuerpo, nos empeñamos en hacerles ver que hay que hacer un diagnóstico completo de sus, yo le llamo nada más, ¿no?, como de hábitos, de su comportamiento, de alimentación, porque ahí se define un buen resultado de una liposucción o una abdominoplastía. Y hay pacientes que muy rápido lo comprenden, ¿no?, que lo agradecen, encuentran una diferencia, ¿no?, con otras propuestas. No se diga el periodo, ¿no?, cuando yo opero y que como cirujano, ¿no?, hablamos de 3 meses, a veces es más, ¿no?, 1 año, pero de por sí la tendencia, por ejemplo, ¿no?, y en algunos de estos conceptos tú le vas a encontrar una lógica distinta, ¿no?, pero cada vez más vemos a nuestros pacientes como con las ganas de crear relaciones de muy largo plazo, de decir, a ver, me voy a hacer responsable de ti, ¿no?, ahora que llegas a los 20 años, pero es probable que todavía a los 30 o a los 35, ¿no?, sigamos cuidándote, ¿no? Y ver todo esto en un proceso ha sido agradable, ver personas cómo evolucionan, ¿no? Tengo 18 años como especialista y he visto gente cambiar, ¿no?, prácticamente te diría de la adolescencia, ¿no?, ya a la edad adulta, y acompañarlos en esa evolución responsable de los cambios o el mantenimiento físico es un esfuerzo y no en todos los lugares, ¿no?, se ve así al ser humano, ¿no? Oiga, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos años lleva estudiando? Para terminar, con un certificado, ¿no?, de cirujano plástico son 12 años más o menos. Y sí, no es un cliché. De todos modos, como que cada año es importante. Siempre digo, para ser buen médico
no solo se requiere saber de medicina, se requieren algunas otras cosas. Yo pienso que un especialista que tiene este tipo de responsabilidades, ¿no? Ni más ni menos que el cambio de la imagen o el mantenimiento, debemos de mantenernos muy actualizados, incluso en cómo van cambiando algunos valores sociales, como los estéticos, por ejemplo, pero algunos otros valores que recientemente platicaba con algún otro invitado, ¿no? Como la inmediatez, ¿no? Que se desea en los redes sociales, resultados, rapidísimo, ¿no? ¿no? El tema de comparación y demás, nos debemos de mantener muy actualizado. ¿Cómo impacta esto en los deseos de nuestros pacientes, no? ¿Por qué le pregunté, doctor, cuántos años lleva estudiando? Porque quiero tocar 2 puntos que me parecen fundamentales. Uno es esta tendencia de decir, oye, ¿por qué el doctor cobra lo que cobra? Oye, ¿por qué ya se deshumanizaron los doctores? No, porque lleva toda la vida estudiando. Si hace 18 años, eso significa que sigue estudiando y estudiando, aparte de los 12. Sí. Entonces, si no, opérate tú. Sí, ¿no? Fíjate que es un tema que aquí en el consultorio, cuando sale a la luz, muchas veces el preludio es ¿no? Te dice, pasemos a lo más importante, ¿no, doctor? Yo, no es lo más importante. Tampoco es un tabú, ¿no? Ni me da pena hablar de ello. Y les explico, probablemente no en el ámbito en el que yo estoy, digamos, nunca nos importó ser la versión más económica, los grandes volúmenes, ni mucho menos, pero no tengo problema con explicarles, ¿no? Cuáles son las razones a veces del costo, ¿no? Que implica someterse a un procedimiento seguro, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos como decir, mira, yo puedo no tomarte exámenes de laboratorio y nos vamos a estar arriesgando ellos más, ¿no? Que yo. Puedo decirte que vamos a ir a operar a una cliniquita, pero yo soy quien te va a decir cuál es la diferencia de estar en un hospital que tiene mucha infraestructura y muchos servicios en stand-by que se van a estar pagando. Ojalá no los vayamos a requerir, pero eso es diferente, ¿no? Aún en hospitales grandes hay diferentes clases de medicamentos, ¿no? Como líneas, y es tu médico el que al final va a tener que tomar esas decisiones. El tipo de colegas que involucramos en evaluaciones, ¿no? Médicos internistas, anestesiólogos y demás, también podemos, ¿no? Invitar a alguien recién egresado que va a agradecer, ¿no? El trabajo, pero no va a tener la misma experiencia, sobre todo en el caso que surja alguna complicación. A lo que yo voy es que para estas inquietudes que muchos pacientes a veces tienen, ¿no? De por qué el costo, creo que si se está actuando con honestidad, hay una relación muy clara, ¿no? De la calidad. No pueden ser tan inocentes, ¿no? De pensar que algo que es muy valioso puedes costarles 10 pesos, ¿no? O 200 pesos y que es lo mismo. O alguna de las analogías que uso es, bueno, sí, para llegar de aquí a la Ciudad de México puedes ir en un buen auto, una buena camioneta seguro, también llegas en una carreta, pero lo que esto implicó, ¿no? Es diferente en muchos sentidos. Y es que no es que vayas a comprar salchichas de una marca o de la otra, es algo que va a cambiar tu vida física y mental. Y entonces la idea de compartirle a la audiencia eso de entiendan y respeten, ¿no? La forma del trabajo se están poniendo en las manos de un especialista. Entonces, ese punto. Y el segundo que quería tocar era la andragogía. La andragogía es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos. Cuando nacemos se aprende con pedagogía, luego pedagogía, ebegogía, andragogía y gerontología. Para no profundizar con este tema, aprender con base en la andragogía es aprender a través de la experiencia. Okay. Por eso, como seres humanos adultos, no aprendemos en cabeza ajena, no escarmentamos en cabeza ajena. Entonces, cuando el doctor te dice, por favor, te tomas la pastilla a tal hora y tienes que hacer esto, y entonces regresa contigo a la semana, ¿cómo te fue con la toma de pastilla a las 8 de la noche? No, me la tomé a las 10. Te tienes que poner en las manos del doctor, quirúrgica y postquirúrgicamente hablando, ¿no? Sí. Y entonces a mí me parece súper puntual entender también que como profesionistas de la salud contra eso peleamos. Cuando le dices, a ver, necesito que veas tal película, que hagas tal cosa, tal ejercicio, no, fíjate, no lo hice a tal hora. Estás viniendo conmigo para que yo te lleve en un proceso donde yo soy el especialista y te estás poniendo en mis manos y te dejo una tarea y no la haces. Es importantísimo, porque luego, ¿qué tal al final? No quedé bien. Pues sí, porque no cuidaste, comiste horrible, no hiciste los cuidados necesarios. Es muy importante ponernos en las manos del especialista. Esto es algo muy, muy importante que creo que acabas de mencionar, ¿no? Porque muchos especialistas lo intuimos, ¿no? El apego a las indicaciones
Yo en lo personal calculo que va por ahí del 70 al 75%, ¿no? Sobre todo en horarios de algunos medicamentos. Y es algo interesante, ¿no? El analizarlo, el que los pacientes lo escuchen. Al final es como trabajo en equipo, ¿no? Y si nos vamos a ser responsables de cuidar de ellos, también necesitamos, ¿no? Que pongan de su parte. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Cristian, con la formación que tú tienes, ¿no? Y toda esta perspectiva de lo que es ser humano, ¿no? Y lo que se puede lograr, me ha tocado ver casos, ¿no? Donde una paciente o un paciente, ¿no? Hace alguna modificación a su cuerpo y después, afortunadamente, casi siempre para bien, vemos todo un cambio, ¿no? Que nos platica en el ambiente laboral, un progreso. Es el cuerpo el que cambia la mente a veces. Nuestra mente es capaz de cambiar al cuerpo. A mí me toca vivirlo desde esta perspectiva. Llega alguien, lo modifico, ¿no? Y después veo cambio. ¿Cómo sucede esto? El cuerpo va a cambiar a la mente y la mente al cuerpo. ¿Qué es lo que sucede si usted y yo uniéramos fuerzas? Uh-huh. Es que mientras a usted les cambia el cuerpo, yo la mente. Pero al final, si vienen conmigo, van a enfocarse en cómo ser su mejor versión físicamente, que no es lo mismo morfológicamente hablando. Porque una cosa es que yo sea redondo, que tenga una morfología endomorfo, yo soy redondo, y otra cosa es ser un redondo gordo. Okay. Entonces, cuando usted con su gran trabajo lo que hace es cambiarle la vida a alguien, porque imagínese que yo toda la vida fui muy gordo, ¿no? Y entonces lo conozco porque vi el podcast, me acerco con usted y llevo 25 años tratando de ser ese flaco que siempre quise ser. 25 años pensándolo, pero no lo logro porque hay cosas que me afectan, porque mi temperamento no me ayuda. Y entonces de repente llego con usted, así sean 6 meses, voy a empoderarme, voy a decir, todos los años que yo esperé ser un flaquito, que no pude porque mi mentalidad, porque no me daba el temperamento y porque lo que me tocó de niño me hacía detenerme y no impulsar. Claro que va a cambiar el cuerpo y la mente. Ahora, depende mucho del tipo de temperamento que tenga el paciente. Porque si dentro de los temperamentos, tú puedes observar el temperamento de alguien con base en la morfología, o sea, cómo es físicamente, cómo es su cuerpo. Y existen 3 tipos de morfología. Existen los ectomorfos, que son los delgados, más alargados. Siempre utilizo el ejemplo de Steve Jobs, en paz descanse, Mark Zuckerberg, el de Facebook. Es gente que su morfología son ectomorfos, son delgados, alargados, muy direccionados a la parte tecnológica, futuro, programación. Y ellos, pocos pacientes ve ectomorfos aquí, porque no les gusta que se metan en su espacio vital, porque son muy seguros en quiénes son. Y claro, también al ser ectomorfos, tienden a no tener obesidad o tienden a no ser competitivos físicamente hablando, ¿no? Esos son los ectomorfos y son más racionales. Después voy a ir a los pacientes que regularmente puede estar recibiendo, que son los mesomorfos, que son los más cuadrados. María Félix, Donald Trump, el Canelo Álvarez, Elon Musk, el dueño de Tesla, Cristiano Ronaldo, todos ellos son mesomorfos, son más cuadrados. Ellos buscan ser muy competitivos. Entonces, siempre buscan estar en el reconocimiento de la gente, en el liderazgo, en tú no me vas a ganar. Y hay competitivos contra otros, de ese perro maldito, ¿por qué tiene eso y yo no lo tengo? Y hay competitivos contra sí mismos. Estos, al buscar mucha competencia, siempre van a buscar ser perfectos. Estar en la mentalidad de un cristiano, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana, no tiene tatuajes, dona sangre, está súper enfocado. Claro, también se dedica a un tema de deporte. Hay otros mesomorfos que buscan siempre el reconocimiento en la gente, económico o de poderío. De los que más hay, es el tercero, endomorfos, que son los más emocionales. Los que sufrimos cuestiones de niños, es que me cortó el amor de mi vida en 5º de primaria y es que mi mamá no me hizo caso. Y entonces esos que son ya endomorfos, ya redondos, en el momento que se cruzan con la comida, se recargan mucho en la comida.
Entonces, muchos pacientes con obesidad mórbida son endomorfos. No solo son redondos, también son redondos y gordos, como lo era yo. Entonces, de esos hay muchos. Luego, esta parte de las mujeres que ya tuvieron hijos y entonces quieren esta reestructura, que ese es un extra, ¿no? Ese es como, no solo está dentro de los temperamentos, sí hay muy pocas ectomorfas, las delgadas y más racionales, muy pocas que buscan la operación. Pero entonces, ¿qué pasa? Si a la endomorfa, a la insegura y al inseguro les avientas esto, puede ser que ahora suban de seguridad y ahora nadie puede con ellos. Y el otro puede ser que ahora sea muy competitivo. Entonces hay que cuidar mucho esta parte en los endomorfos y en los mesomorfos. Endomorfos está Jack Black, Santa Claus, Capulina. Entonces, esas son las 3 características. Y sí cambia la mente, sí cambia el cuerpo, y sí cambia el cuerpo, sí cambia la mente. A mí me parece muy interesante ahorita con lo que me aportas, ¿no? Y yo aprendo, también tendré una mirada distinta, ¿no? Más completa del tipo de personas que llegan, ¿no? Aquí al consultorio, seguramente las vamos a poder ayudar mejor. Y por otro lado, te comento, cuando yo voy a atender a alguien y de alguna manera les explico, estás en un punto A, vamos a ir a un punto B, ¿no? Y yo me haré responsable, yo te acompañaré en ese proceso en relación a cicatrización, inflamación, no sé, ¿no? Drenajes linfáticos, parches, apósitos y demás. Sin embargo, no dejo de reconocer, ¿no? Tan solo por intuición, que ese punto A del cual vamos a partir no solo es cuerpo, sino que también es mente, ¿no? Es espíritu, es hábitos, son vicios a veces, y yo sí los voy a poder acompañar a ese segundo escenario B, pero hoy me doy cuenta, ¿no? Que esos otros rubros sería muy bueno atenderlos, ¿no? Y que probablemente personas como tú, que son expertos, ¿no? En ello, podrían empezar en algunas ocasiones, ¿no? A prepararlos para vivir un mejor proceso con más lucidez, con más claridad, prever las consecuencias que puede haber, ¿no? Desde en su ámbito laboral, en su ámbito tal vez familiar, ¿no? De pareja, con hijos y demás. Porque con frecuencia les decía, mira, he visto que alguien se opera y trae cosas buenas a la familia, ¿no? Vas a empezar a cuidarte, a hacer dieta, tu súper que vas a efectuar va a ser distinto, ya no vas a querer que haya helado por ahí en la casa, ¿no? Y mermeladas, y les trae algo bueno. Pero esa evolución, ¿no? Creo que bien acompañados, hoy lo veo, puede ser mejor, ¿no? Absolutamente, doctor. Y eso me recuerda a una persona que llegó conmigo de obesidad mórbida, de que de hecho tiene mi temperamento. Y el temperamento que tengo yo, cada uno tiene su lastre, cada temperamento, ¿no? Y el mío es la gula. Y entonces, el de él es el mismo. Se puso un balón gástrico, volvió a subir. Se hizo la manga gástrica, ya no subió. Se hizo una operación quirúrgica y tuvo que hacerse una segunda, porque entonces volvió a engordar. Y ahí es el punto medular de la importancia que usted quiere generar en el mindset de la gente, en que la gente diga, yo necesito ir con el doctor y también necesito que él me ayude y me oriente sin ser su responsabilidad, porque no es su especialidad. Usted puede recomendar, entonces, porque al rato resulta que es que yo volví a engordar por su culpa. Sí, claro. No me dejó bien la operación. No tiene nada que ver. Es importante entender que con la capacidad que usted tiene, el expertise, puede recomendar, pero la responsabilidad es de cada una de las personas que venimos a verlo. Claro. Pero si sabemos esto y conocemos de temperamentos, de carácter y personalidad, pues entonces tiene un tema postoperatorio perfecto. Sí, hay un tema que quería saber tu opinión, ¿no? Así te lo voy a hacer a bote pronto. ¿Qué opinas? En la sociedad, ¿no? Muchas veces se menciona en relación a lo que yo hago, aquellas personas, la palabra que se utiliza, ¿no? Ese gusto como exagerado de ostentación en su cuerpo, buchón, vamos a decir. Yo pensé que no era doctor. No entonces, ¿cuál crees tú que sería el componente de esa persona que termina solicitando procedimientos que la mayoría diríamos eso ya es algo exagerado, ¿no? Es exagerado el volumen que se puso en los senos, es exagerado lo que está haciendo en las pompis o en su cintura, en su vestir y todo.
¿Cuál sería como esa combinación que tiene, ¿no? De temperamento, carácter, o cuáles posibles combinaciones explicarían esto? Yo creo que me gustaría también compartirle a la audiencia el por qué es el término de buchonas. A ver. Porque hace años el whisky Buchanan's se puso muy de moda. Y entonces estas mujeres que buscaban ser invitadas por estos personajes del norte del país, ostentosos económicamente, llegaban como a acercarse para obtener copas de la botella de Buchanan's, y por eso de ahí salió las Buchanan's y luego las buchonas. Okay. Entonces, como fui entrero mucho tiempo, trabajé muchos años en el antro, pues por eso me sé la historia. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen las corrientes geográficas. Y es que mucho en el norte se utiliza mucho operarse de esa manera porque así se utiliza, así se oscila en el norte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Allá les gusta así. Cuando nosotros podemos observar, y también hay otra cosa importante, nosotros vivimos en una sociedad que antes era sumamente cerrada. Y hoy ya vemos gente de todas partes de la República donde empezamos a ver esta necesidad aunado a las redes sociales, ¿no? Donde entonces, mientras más grande tengas el trasero y frases motivadoras pongas, porque luego eso es muy lindo ver esas frases motivadoras, se empieza a generar una corriente, o las uñas más largas. Y también es porque el ser humano siempre está buscando algo diferente, porque el engagement va a ser mucho más rápido cuando empiezas a observar cosas diferentes. Si tú ves ahora una persona afroamericana a 2 metros, lo vas a voltear a ver, no estamos acostumbrados. Entonces, cuando ves que las corrientes y la inmediatez con las redes sociales, el TikTok y demás, empiezan a llegar, empiezas a mimetizarte por esto que nos sucede cuando te empiezas a rascar, que la otra persona se empieza a rascar, o que estornudas por las neuronas espejo. Es como te empiezas a querer tener lo que ves que llama la atención, o lo que tiene muchos likes, o lo que... Entonces, habría que estudiar a esa persona, el por qué busca tener un cuerpo buchón. Claro. Si eso viene desde un arraigo, desde inseguridades desde pequeña, es porque no me imagino un hombre buchón, ¿no? Cómo vienen arraigado el temperamento, qué es lo que busca, después qué es lo que busca el carácter, y ahí podríamos ver si es una corriente del norte del país, si es una corriente de redes sociales, o si hay muchos detalles en su parte instintiva, emocional y racional. Claro. Al final, el ambiente, eso entiendo, ¿no? Sí puede terminar creando, influyendo en la persona. Cuando la persona cambia, cuando la persona se opera, también cambia el medio en el que ella se desenvuelve, Cristian. Cuando tú haces un procedimiento quirúrgico, cuando tú llevas un acompañamiento, así sea terapéutico, terapia breve, clínica, siempre va a haber un cambio en el entorno. Generalmente vamos a ver al especialista, psicólogo y demás porque la estamos pasando mal. No llegas y te pones nada más a platicar con el psicólogo y le pagas, que deberíamos hacerlo, para irte orientando y demás. Entonces, por supuesto que cuando tú generas un cambio quirúrgico, un cambio de cuerpo, vas a generar un cambio económico, porque ahora ya no te queda la ropa y ahora quieres verte más pegado y más empoderado, ¿no? Entonces, claro está que se va a modificar tu área personal, profesional, social, familiar y de pareja. Porque cada uno de estos 5 rubros son los que mantienen a un ser humano en su aspecto social. Entonces, por supuesto que va a llamar la atención en el trabajo porque la gente se da cuenta. Entonces, claro, por eso hay que llevar un proceso de la mano, porque si cambias tu parte personal, vas a modificar personal, profesional, social, familiar y de pareja. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Cristian, y para terminar muy al modo de lo que es este podcast, vamos a hacer 3 conclusiones de cosas que deban de saber las personas que están buscando procedimientos estéticos que tú los puedas aconsejar. ¿Cuál sería uno primero? Buscar al especialista que tenga los papeles y que tenga la conexión humana y emocional que usted tiene. Porque cuando yo llego con un especialista y ese especialista me ve como un pedazo de carne y no me aconseja todo esto, pues yo me siento utilizado, claro, ¿no? Entonces creo que eso es súper importante. No solo voltear a ver el papel, sino ir con el especialista y ver la calidad humana que tiene. Okay. Creo que eso es importantísimo, porque si yo voy con un especialista como usted, pues ese especialista va a cuidar todos esos rubros, claro, sin ser el responsable de todos. Claro. El segundo es
que te conozcas, que entiendas por qué quieres generar un cambio físico en tu vida. Porque cuando tú te conoces, entonces entiendes para lo que eres bueno y dónde están tus áreas de oportunidad, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus debilidades. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar. Después de conocerte, llegar aquí, ponerse en las manos y en la disposición del especialista, no de el amigo que se operó y que le dice, no te tomes esa pastilla, yo no me la tomé. O no hagas ese cuidado. No, los linfáticos no sirven. Te pones en las manos absolutas del especialista y ahí viene el reconocimiento, tanto del especialista como de mi parte, de qué es lo que yo necesito y que el especialista me está otorgando. Y esto nos va a llevar a un crecimiento. Y ese crecimiento nos va a ayudar perfectamente a tener una post-operación, hablando del tema quirúrgico, y un post-tratamiento para que ahora ni me vuelva completamente o sobreseguro y eso me afecte en las 5 aristas de nuestras vidas, o que eso haga que tenga problemas en casa o problemas en el trabajo. Entonces yo creo que conociéndote y conociendo quién te va a operar, vas a llegar al reconocimiento y a entender por qué quieres hacer este cambio, y eso nos va a llevar al crecimiento. Les diría yo que uno tercero es que las implicaciones de un procedimiento, ¿no?, donde se modifica el cuerpo, pueden ir más allá y ser buenas, ¿no? Que entre más se preparen y lo hagan bien acompañados por expertos de diferentes ámbitos, la probabilidad de que les vaya mejor y es más grande, ¿no? Cristian, pues muchísimas gracias por haber aceptado, ¿no?, la invitación, y ojalá que lo que compartimos les sea de utilidad a los amigos. Gracias. Y así concluimos 3 cosas que debes saber con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, donde el conocimiento, la actualidad y la vanguardia exploran los límites de la belleza en el mundo contemporáneo. Si quieres conocer más, suscríbete, comenta y comparte. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.